Bien, hermanos, como hemos hablado anteriormente, la sana doctrina es la palabra del Señor, es lo que está escrito en la Biblia, es lo que va a cambiar nuestras vidas. Y entonces hoy nos vamos a centrar en una parte de la santidad. Es muy extenso hablar sobre la santidad, pero hoy nada más nos vamos a centrar en un punto que no es santidad. Amén, hermano. Vamos a comenzar en Primera de Pedro, si me acompaña Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Este es un mandato, hermanos. Es una ordenanza. Nos dicen. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre que estás en gloria, Señor, esta tarde te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre Santo, que derrames tu Espíritu en nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos enseñe, porque entendemos que Él es el único que nos guiará a toda verdad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar a leer un poquito más del contexto ahí. Un poquito más atrás, Primera de Pedro 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ahí vamos a rescatar esto, ¿verdad? Deseos que antes teníamos. Una vez que ya somos hijos del Señor, tenemos que apartar esos deseos que teníamos antes. 15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, el que nos llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación en este caso sería todo el tiempo que perseveramos en nuestra vida en el Evangelio. Amén. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Nuestra forma de vivir que viene de nuestros padres y de sus padres y de sus padres, que nos vuelve al mismo tema que ya hemos tratado antes. Cultura, costumbre, tradiciones, dogmas religiosos, ideologías, filosofías. Amén. Sino, el 19, con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, o sea, nosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí tenemos un panorama de que Jesucristo es nuestra salvación, la sangre del Señor Jesús nos redime, ahora somos parte del pueblo de Dios, pero debemos de dejar nuestra manera de vivir. Amén. ¿Y cómo vamos a saber que dejamos nuestra manera de vivir? Siendo santos, así como Dios es santo. Ahora bien, para entrar un poquito en el tema sobre de qué es la santidad, solo vamos a entender que en el Antiguo Testamento la palabra que se utilizaba más era gados. Disculpen mi hebreo, ¿verdad? Pero en realidad lo que significa es que estás cortado, ¿sí? Como que estás cortado y ya no sos parte de algo, o ya no se es parte de eso, que se está separado de algo. Entonces,
En este caso la santidad es estar apartado ¿de qué? Del mundo. Apartado de la manera antigua de vivir, de la manera antigua de pensar. Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos otra palabra que utilizan, que es agios, que significa ser puro y ser casto. Amén. Y que volvemos a lo mismo. Casto es de preservarse para algo. Ser puro es no dejarse contaminar. Entonces, la santidad nos va a llevar a estar apartados para vivir para Dios. Pero es aquí donde vamos a repasar un poquito a Timoteo. Si me acompaña a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Amén. El 4:1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. El 4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Nada más nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, lo que pasa que la gente, ahora no vamos a hablar, vamos a salirnos un poquito de los hijos de Dios y nos vamos a quedar con la gente, el mundo, las personas. Se mueven de acuerdo a una ideología, a un pensamiento, a una filosofía. Y entonces ellos juzgan o ellos quieren tener sus propios parámetros. Hoy nada más vamos a hablar un poquito sobre la moral y la ética. De esto se podría hablar mucho. Al final, la moral y la ética como descripción que utiliza la filosofía, el mundo pues, tiene acercamiento bíblico en el aspecto de que mucha de la moral y la ética que vivimos actualmente viene heredada desde Europa, desde la época que se hizo cristiano el Imperio Romano. Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sin embargo, vamos a volver a algo más. Después, en el Renacimiento, surgieron nuevas ideas, o renacieron nuevas ideas, el Renacimiento, para los que más o menos conocen de eso, y se volvieron a popularizar las ideas de los griegos y los romanos antiguos antes de que se hicieran cristianos. Pero luego de la Revolución Industrial, vino otro pensamiento que fue el pensamiento marxista de no necesitamos a Dios. Y ahora en la actualidad, después de la revolución tecnológica, las computadoras, el internet, toda la informática, ha venido otra ola de pensamientos. Es decir, que el cristianismo se ha ido contaminando con todas esas ideas. ¿Y qué pasa? De que ya afuera la gente tiene un concepto de lo que es cristianismo, tiene concepto de lo que es ética, tiene concepto de lo que es moral y muchas veces se aparta de la Biblia. Sin embargo, ellos quieren hacer que su forma de ver las cosas sea la forma que Dios ve las cosas. No sé si me entiende. Ellos quieren a fuerza que Dios vea las cosas como ellos dicen que son, en lugar de nosotros, los seres humanos, ver las cosas como Dios dice que son. Entonces vamos a hablar un poquito de la diferencia de la ética y la moral para no perdernos mucho y vamos a llegar a un punto después. Ética viene de la palabra ethos. Es un estudio, reflexión sobre la moral y las reglas de la conducta que se aplican. Entonces viene y pregunta, ¿y entonces qué es la moral? Si la ética es la que estudia, la que regula, la que analiza, la que ve la moral, ¿qué es la moral? La moral es regla de un grupo con respecto a las acciones relacionadas a lo bueno o malo, ya sea aceptable o no. Entonces, la moral es lo que un grupo de personas, una cultura, un país considera que es correcto o no.
Entonces, en base a eso, la moral cambia. La moral tiene diferentes puntos de vista. Lo que actualmente es moralmente aceptable, a lo mejor hace 200 años no era moralmente aceptable. ¿Y qué pasa? De que ahora esa nueva moral o la moral que tienen ahora quieren que los que no comprendemos o no entendemos o no aceptamos esa moral nueva que tienen, la veamos como que es la moral que rige en el universo y sobre todo la que Dios tiene que aceptar. Entonces, ¿qué pasa? De que tenemos que ver que la ética y la moral están sujetas a la palabra de Dios. No, Dios está atado a la ética o a la moral. Otro ejemplo sería de que la diferencia entre ética y moral es de que la moral tiene variación diferente del tiempo, la ética es permanente, consistente y hasta cierto punto la ética pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la ética no te va a dar como la opción de hacerlo o no. La moral sí. Puedes cambiar la moral de tu país en base a lo que pienses. Entonces, muchas de estas ideas nuevas, sociales, de derechos humanos y bla, 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 que no vamos a hablar mucho de eso porque sería otro tema muy largo, lo quieren hacer en base a eso, una nueva visión de lo que es la moral o de lo que es moralmente aceptable, cuando la ética no lo acepta. Entonces, la moral viene de la palabra moralis, que quiere decir costumbre. Y entonces de ahí viene lo que es moralmente aceptable en base a la costumbre de ese lugar. Entonces, vamos a ver esto. Nada más para no perdernos mucho y nada más un tema que parece, un ejemplo que parece hasta un poquito así irrisorio, pero sí. La moral te puede decir de que no tiene nada de malo que una mujer se ponga un traje de baño, un bikini, ¿verdad? ¿No? La moral no te dice, no está moralmente mal, ¿no? Claro, pero la ética te dice de que ese bikini lo puede usar cuando va a la playa. Pero imagínate que esa misma muchacha va el lunes a la oficina al trabajo en bikini. La ética te diría, oye, éticamente no es aceptable. Aunque moralmente no sea irreprochable, éticamente no es aceptable. Entonces, aunque luego las costumbres, la sociedad, las culturas te digan que hay algo que moralmente es aceptable, la ética siempre te va a decir que no. Otro ejemplo, que no me quiero extender mucho en esto. Hace mucho tiempo, hace 200 años todavía, en este país existía la esclavitud. No era moralmente, o sea, no se veía mal. Si lo preguntas, incluso la iglesia cristiana en este país aprobaba la esclavitud. Y estaba bien. No tiene nada de malo. Aunque la ética siempre te decía, no está bien. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos una idea moral, una idea social, una idea cultural y la queremos incrustar en lo que pensamos y en base a eso queremos creer que así es. Cuando no solo, como decimos, no solo porque una mentira la repitas 1000 veces va a ser verdad. No solo porque 100 personas hagan lo mismo no quiere decir que está bien. Otro ejemplo podemos hablar de Segunda Guerra Mundial, los nazis. Llegó un momento en que tanta propaganda, tanto, que el pueblo alemán, mucha gente se la creyó que moralmente estaba bien matar a los judíos. Llegaron a creer que pues está bien, le estamos haciendo un favor, no solo a la humanidad, a Dios mismo le estamos haciendo un favor. Y sí, ahorita pues ya tal vez no hay muchas personas vivas, pero se puede encontrar y leer documentos, testimonios de personas alemanas que llegaron a creer que estaba bien la aniquilación del pueblo judío. ¿Por qué? Porque la moral de ese momento les estaba diciendo, no tiene nada de malo, moralmente es aceptable. ¿Sí me entiende? A donde lo quiero llevar es a unos puntos. ¿Qué es pecado?
Ahí lo quiero llevar hoy. ¿Qué es pecado? El Antiguo Testamento nos da muchas palabras que se utilizan. Disculpe mi hebreo otra vez y mi griego, no sé pronunciar bien, pero por ahí vamos. Lo vamos a hacer rápido. Una palabra se pronuncia como hata, que es errar al blanco. Eso es pecado. Otra palabra que se ocupa es pasim, que es rebelión. Abon, que es culpa. Sagah, que es desviado o estar desviado. Rasá, que es debilidad. Amal, que es mala conducta hacia otros. Todo eso son los vocablos o los ejemplos que nos da la Biblia de lo que es pecado. En el Nuevo Testamento tenemos palabras como hamartia, que es lo mismo de errar al blanco. Paraptoma, que es error o descuido. Parabis, que es transgresión. Asabeia, que es impiedad sin reverencia. Y le voy a dar unos más. Anomia, que es sin ley. Kakia o poneria, que es depravación moral y depravación espiritual. Adiquia, que es hecho mal al vecino, portarse mal con el vecino. Hamartia, que es injusto. Enechos o enecos, que es culpable, pero este es como cuando se utiliza en lo jurídico, culpable ante un jurado. Culpable, que dicen, fue culpable. Y ofeilema, que es una deuda. Eso es pecado, una deuda que se tiene. Amén. Entonces, otro día vamos a estudiar a detalle todas esas definiciones. Hoy nada más lo quería llevar a esto. A Romanos 3, 21, 26. Romanos 3, 21, 26. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Como hemos hablado antes, la salvación es por gracia, es en creer en el Señor. El 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Todos. Toda la humanidad está en pecado. Todos. ¿Por qué? Podemos, como vimos todas las palabras, todos los conceptos, podemos encerrar un concepto básico, un concepto universal en por qué todos pecamos y por qué todos, sigamos leyendo. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. El 26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Aquí podemos encerrar muchos puntos, muchas ideas, pero podemos quedarnos en eso. Todos pecamos. Todos necesitamos al Señor Jesús para ser restaurados. Todos necesitamos el perdón de Dios, que es por medio de la sangre del Señor Jesús. Y hasta ese punto creo que estamos bien y lo entendemos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús murió por nosotros, por la transgresión de Adán y Eva, primeramente. Y por medio del Espíritu Santo nosotros somos limpiados de todo lo que hacemos después de aceptar al Señor Jesús. Es un poco complicado. Entonces, el ser humano pecó y pecará hasta que esté con Dios, con el Señor Jesús, cuando se muera, cuando se vaya. Entonces, ¿qué es pecado? Así de simple o así de fácil, pecado es todo. El simple hecho de estar vivos es pecado. Todo el ser humano que no tiene al Señor Jesús está bajo pecado, está bajo juicio
está muerto, como lo hemos estudiado anteriormente. Entonces, el que no tiene al Señor Jesús está muerto. Entonces, todo lo que hace es pecado. Y todo le sigue contando como pecado. Ahora bien, cuando venimos al Señor Jesús, recibimos la redención y ahora somos hechos hijos de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a seguir pecando. Amén. Entonces, la idea o el objetivo o lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder transmitir esta noche, hermanos, esta tarde, es que aunque todo lo que hacemos es pecado, por su gracia, muchas de esas cosas las podemos seguir haciendo. ¿Me explico? Todo puede contar como pecado. ¿Por qué? Porque todo puede contar como un error o como una falta. Ejemplos claros. Comer. Comer es algo que necesitamos hacer para sobrevivir, pero comer se nos puede contar como pecado. Yo sé. Dormir, algo que necesitamos hacer, pero también se nos puede contar como pecado. Y así podemos seguir con las cosas más simples como vestir, la vestimenta. Necesitamos vestirnos, pero también vestirnos se nos puede contar como pecado. Y es por eso que vamos a hablar un poquito sobre las preguntas de las personas o los hermanos que recién se convierten. ¿Qué pasa? Que siempre buscan preguntar, ¿y esto es pecado? ¿Y esto es pecado? ¿Y esto es pecado? ¿Y esto es pecado? Y comienzan a hacer preguntas siempre en base a ¿qué, hermano? En base a tradición, cultura, ideologías y dogmas religiosos. Porque siempre que vas a resolver o tratar de responder sobre qué es pecado, qué no es pecado, y te basas a eso, siempre vas a cometer un pecado, porque siempre le vas a errar. Dicho de otra manera, para que no se me vaya a confundir, hermano, que siempre que viene una nueva ola de pensamiento, una nueva ideología allá afuera, siempre va a haber un grupo religioso y a veces un grupo cristiano que lo va a absorber como algo normal o va a decir que es doctrinal. Y entonces luego vamos a comenzar a ver nosotros y se va a preguntar, bueno, pero los de la otra iglesia dicen que no es pecado, que no es malo hacerlo. Y entonces, porque ustedes dicen que sí. Y entonces, cada vez vas a ver que esos conceptos se van apartando más a los conceptos del mundo, ideologías del mundo. Y cada vez vas a salir con más preguntas sobre, ¿y es pecado esto? ¿Y es pecado lo otro? ¿Y es pecado esto? ¿Y pecado lo otro? ¿Por qué? Porque son cosas, costumbres, ideologías, tradiciones que se hacen en el mundo y que ciertas iglesias no las quieren dejar por una o por otra razón. El motivo del por qué no las dejan no es el punto de esta noche. El detalle está en que no las dejan. Y entonces confunden al pueblo de Dios creyendo de que sí es o que no es pecado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entender lo que es pecado y lo que no es pecado? Amén, hermano. Si me acompaña allí a Timoteo. Segunda de Timoteo estábamos, ¿verdad? En 1:9. Vamos a segunda de Timoteo 1:9. Sí, ahora vamos a ir a segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Desde el 8 para que entendamos un poquito mejor. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hay un propósito y hay un llamamiento, y es en base a la gracia. Amén, hermanos. Amén. Para ahondar un poquito más en ese, vámonos a Primera de Corintios, y ahí es donde nos vamos a quedar mucho tiempo, un ratito. Primera de Corintios, y hoy vamos a estudiar
un poquito el capítulo 10. Capítulo 10. Entonces, ¿qué pasa? Venimos al Señor Jesús y entonces, ahora que ya vemos las cosas un poquito diferente, tenemos la comparación de el mundo, la palabra del Señor, la Biblia, y luego tenemos lo que enseñan algunos maestros, ¿verdad? Entonces, las ovejas recién convertidas siempre van a salir con la pregunta, hermano, ¿y es pecado esto? Y mi respuesta es, si lo estás pensando, es pecado. Hermano, ¿qué es pecado hacer esto? Si has preguntado, es porque es pecado. Casi nunca te van a preguntar, hermano, ¿y esto es pecado? Cuando saben que es bueno. Casi siempre te van a preguntar ejemplos bobos como, yo no creo que fumar sea pecado. Ok. Yo no creo que emborracharse sea pecado. Ok. O si no, otro ejemplo, yo no creo que la fornicación sea pecado. Es natural en el ser humano. Ok. Y así podemos agregarle más ejemplos que a veces son hasta... uno no entiende cómo dentro del cristianismo todavía salgan con esas preguntas de yo no creo que sea pecado hacer esto. Y uno se queda, ok, muy bien. Primera de Corintios 10. ¿Por qué no quiero, 10:1? ¿Por qué no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar? Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, aquí está, un pueblo rescatado, ¿verdad? Ya lo hemos hablado y se entiende, y es muy fácil, todo el mundo lo entiende. Estamos rescatados, nos sacaron del pecado, nos sacaron de Egipto, nos sacaron del mundo, pero ahora tenemos un alimento que es Cristo. ¿Se acuerda el maná nuevo que también vamos a recibir después? Entonces, luego dice en el 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, estamos salvos, estamos en el Señor Jesús, somos parte de su cuerpo, estamos apartados, estamos consagrados, nos hemos cortado, ya no tenemos esa conexión con el mundo. Pero de todas maneras vemos la tentación. ¿Y todo te cuenta como pecado? Sí, hermano, todo te cuenta como pecado. Y aquí puede sonar duro, pero la verdad que sí. ¿Venir a la iglesia se te puede contar como pecado? Sí. Venir a la iglesia se te puede contar como pecado si no vienes a hacer lo que tienes que venir a hacer. Si no vienes de todo corazón, ¿congregarte puede ser pecado? Sí. Hermano, ¿orar puede ser pecado? Sí. Le puedes errar. Puedes estar orando de una manera que a Dios no le agrada y te puede contar como pecado. Sí, orar se te puede contar como pecado. Yo no te voy a decir cómo, cuándo, dónde, por qué, pero sí, no podemos ignorar esto. Orar se te puede contar como pecado. Hermano, alabar a Cristo, cantarle al Señor, ¿se te puede contar como pecado? La respuesta es sí. Alabarle al Señor, cantar al Señor se te puede contar como pecado. Como hemos dicho, fuegos extraños en el altar, en la adoración, en la alabanza. Si hay fuego extraño, se te puede contar como pecado. Alabar al Señor, decirle, Señor, ¿eres grande? Sí, si no le estás diciendo, Señor, eres grande. Si no le estás diciendo de corazón, sino que le estás diciendo para que la gente escuche que estás diciéndolo, se te puede contar como pecado. Amén. Hermano, predicar se te puede contar como pecado. Se nos puede contar como pecado. Cada palabra que digamos se nos puede contar como pecado si no lo estamos haciendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Porque cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le hubiera sido ¿qué? Una piedra y ¡pum! Entonces, venir a la iglesia se nos puede contar como pecado. ¿Sí? Alabar al Señor se nos puede contar como pecado. ¿Sí? Orar. ¿Sí? Predicar. Entonces, es allí donde vemos a lo que habla Hebreos. No sé si se acuerda de Hebreos, no vamos a ir a Hebreos, donde habla de las obras muertas.
Todas las obras que se hacen sin tener a Jesús en nuestro corazón son obras muertas. Y aunque vayas a la iglesia, aunque te congregues, aunque cantes, aunque te revuelques, aunque digas tengo el Espíritu Santo y grites y brincas, y si en realidad no tienes a Jesús en tu corazón, todo lo que estás haciendo está muerto. Obras muertas. Y entonces, ¿todo es pecado? Sí. Sigamos leyendo. Dice, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos según está escrito. Y como hemos hablado antes, la idolatría puede ser idolatría a otros dioses, puede ser a nosotros mismos, puede ser a nuestra familia. La idolatría puede abarcar muchas cosas, ¿verdad? Según está escrito, el pueblo que se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. En el 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. En el 6 dice, ¿para qué? Para que no codiciemos. Aquí dice, ¿para qué? Para que nos sirva de enseñanza. En el 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Como seres humanos, todos vamos a tener la tentación. ¿Qué dijo Pablo? ¿Se acuerda? Cuerpo de pecado. Todo lo que hacemos sin el Señor Jesús se nos puede contar como pecado. Todo lo que pensamos, si no lo hacemos pensando en Él primero, en Dios, se nos puede contar como pecado. Lo que decimos se nos cuenta como pecado. ¿Usted piensa que Pablo se andaba metiendo en casinos? Bueno, casinos de ese tiempo, ¿verdad? ¿Usted piensa que Pablo se iba a ver a las strippers? ¿Usted piensa que Pablo se iba, no sé, qué sé yo, a tomarse unas copitas con sus amigos? Pablo estaba hablando de las cuestiones normales del ser humano, el sueño, el hambre, la necesidad de amigos, la necesidad de un hogar. Él estaba hablando de las cosas que todos tenemos necesidad, de lo básico. De eso estaba hablando él. Él no estaba hablando de que, ay, pobrecito de mí, de que me voy a un casino y luego me voy a un hotel y me ponen no sé qué y... ¿Me entiende? Para que me entienda. Él no está hablando de eso, él está hablando de la naturaleza pecaminosa de nosotros. Él se quejaba de que no podía orar más, él se quejaba de que no podía leer más, él se quejaba de que ya no podía caminar más, él se quejaba de que ya no podía predicar más porque su cuerpo ya no le daba para seguir haciendo la obra. Él no se quejaba de, es que me quiero echar un cigarrito, y no es pecado, ¿verdad que no? No va por ahí, hermanos. El 14, ahí nos quedamos, ¿verdad, hermanos? ¿El 14? Amén. Amén. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 15 dice, os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, como pregunta. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Pues que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En el 18 dice, otra vez, considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Cosas sacrificados a los demonios o a los dioses gentiles. Y esto es muy complicado, hermano. Es un tema tal vez muy extenso. Algo que se ha hecho para adoración de ídolos no se puede limpiar y decir, ahora se puede usar en la iglesia. No, lo que fue hecho para ídolos, dioses del mundo, que se quede para los dioses y los ídolos del mundo.
no digamos, ahora ya lo podemos usar, ahora ya lo podemos ver. Y me estoy refiriendo a muchas cosas. Como hemos estudiado, no nos vamos a meter solamente en cuestiones que vemos, cosas que tocamos, también en cosas que pensamos y cosas que enseñamos. No. Nos quedamos en el 20, ¿verdad? Amén, hermanos. El 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede mezclar. Como dice, o estás con el Señor o estás en contra de Él. Entonces no podemos traer cosas a nuestra vida, a nuestras iglesias, a nuestra casa, nada más porque ciertas personas dicen de que pues son épocas modernas, las cosas ya cambiaron y ya no es pecado. Moralmente es aceptable, la gente dice que eso se puede hacer, que esas cosas se pueden apoyar y nosotros tenemos que decir, ok, entonces ya nuestro Dios cambió de parecer. No. ¿Amén que no? ¿No? 21, nos quedamos en el 21. 22, vamos. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? No podemos provocar a celos al Señor. El 23. Ahora sí, este es el problema. Mírenme, escúchenme, muchos hermanos. Ustedes tal vez han leído solo este versículo, el que sigue, pero no han leído lo anterior, para que entiendan. 23 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, ¿por qué? Porque ahora con la sangre del Señor Jesús ya se nos puede contar como pecado el vivir, no, el comer, no. Pero Él nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo a lo que nos es de provecho. Entonces, volviendo a lo de las filosofías y la ética, la moral y todo eso, hagamos esa pregunta. Hermano, ¿es pecado hacer eso? Pregunta, ¿crees que es de provecho para ti? ¿Crees que es de provecho para tu esposa y tus hijos? ¿Crees que es de provecho para tu congregación? No. ¿Crees que es de provecho para el país, para la nación, para el mundo entero, como ejemplo para las demás personas? Pues no. Te respondiste solo. Así lo veas como algo tan simple o que creas que no es pecado, es pecado. Un ejemplo burdo, pero ahí está. Y una vez se lo dije a una hermana y perdón. Es que yo no veo que sea pecado ponerse minifalda, las mujeres. La pregunta es, ponerte minifalda no es pecado, usar minifalda no es pecado. Ponte minifalda, quédate en tu casa y que nadie te vea. ¿Y qué dicen? No, la idea de ponerse minifalda es para que me vean. Entonces sí es pecado, lo haces pecado. Ponerte minifalda en tu casa y que nadie te vea. Todo es lícito, pero ¿te es de provecho? No, no es de provecho. Entonces se quedan así como, no entienden de que el mundo tiene sus ideologías, el mundo tiene su base moral, tiene su ética, la Biblia tiene otro. Nosotros tenemos que ir más allá de lo que enseña el mundo, más allá de lo que para ellos es bueno o es malo. Nosotros tenemos que corregirlos en las cosas que están esos vacíos donde no está la palabra del Señor. Y el mundo y las otras religiones van a tener muchas cosas en común de lo que nosotros pensamos que es bueno. Por ejemplo, no robar, no matar, no tratar mal a tu vecino, muchas cosas. Pero llegan aspectos donde te quedas, ¿te es de provecho? ¿Crees que estás haciendo algo de bien? No, entonces sí es pecado. ¿Verdad que lo de la minifalda suena bobo, verdad? ¿Es pecado ponerse minifalda, hermana? No, no es pecado. Ponte la minifalda cuantas veces quieras, solo no salgas de tu casa y vas a ver cómo no te cuenta como pecado. Así de fácil. Entonces, en el 23, ¿verdad? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. El 24 dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo.
Y aquí es donde comenzamos aquello de, si lo que hacemos hace mal o hace tropezar a otro hermano, no lo hagamos. ¿Sí? Amén. Entonces, si nosotros si hacemos algo y al final hace tropezar a un hermano, nos va a contar como pecado. ¿Por qué? Porque mejor nos hubiera sido que no hagamos tropezar. Cualquiera que haga tropezar a los chiquitos, a los pequeños del Señor, mejor le hubiera sido, ¿no? Y entendimos esa parte. Entonces, no buscar nuestro provecho, sino el del prójimo. El 25 dice, comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Lo que no genere una mala conciencia, lo que no genere un mal ejemplo, lo que no genere algo que haga tropezar a otro hermano. Si para mí no es pecado o no me hace pecar, a lo mejor a otro hermano sí lo hace pecar. Entonces no hay que hacerlo o no hay que admitirlo. Y volvemos a lo mismo desde el principio. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Dejarlo todo. Pero es que eso es lo que me gusta hacer. No, déjalo. Te puede contar como pecado simplemente porque te gusta seguirlo haciendo. No lo dejes de hacer. ¿Es de beneficio? No, no lo hagas. Podemos leer un poquito más. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que os ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, esto se aplica casi siempre a lo que podemos comer y lo que no podemos comer, y eso es un poco, quedarse un poquito corto en la explicación. Es lo que podemos comer, lo que no podemos comer, lo que podemos escuchar, lo que no podemos escuchar, lo que podemos ver, lo que no podemos ver. Hermano, ¿cree que, a veces preguntan, hermano, ¿cree que es pecado ver una película de terror? ¿Será de provecho ver una película de terror? Donde hay masacres, hay sangres, asesinatos. Pregúntate, ¿es pecado? Te puede ser contado como pecado. Sí, te puede ser contado como pecado. ¿Es de provecho? No. Entonces, a veces tenemos un concepto de pecado muy al estilo filosofía del mundo, muy dogmático con respecto a la iglesia tradicional, pero pecado es todo aquello que no te deja vivir la santidad y vivir la plenitud de ser hijo de Dios. No solamente pecados, los pecados de la carne, que esos son obvios, no los vamos a hablar, los hemos hablado en otros momentos, la fornicación, el adulterio. Pero ahora estamos hablando de cuestiones simples, que a veces uno se queda con, hermano, hay que orar y orar. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y te diga si crees que eso es bueno o es malo, o si te puede contar como pecado o no. ¿Por qué? Porque el que sabe lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. No a todos nos va a contar como pecado todo, pero todo puede ser pecado. Amén. La idea que quiero dejarte hoy, o el concepto, es de que todo puede contar como pecado dependiendo de la relación que ya tengamos con el Señor, o del llamamiento que tengamos con el Señor, o de la madurez que tengamos con el Señor. Volvemos a lo mismo de bebés, niños, jóvenes y adultos, maduros, cristianos. No se nos va a contar a todos como pecado ciertas cosas, pero algunos sí. Entonces el problema está que luego comenzamos a hacer un checklist. Oh, esto no es pecado, hermanos, entonces todo el mundo lo hace. Esto no es pecado, hermanos, y todo el mundo lo hace. Oh, que este es pecado. No funciona así. Por eso es que tenemos al Espíritu Santo como guía para que nos diga, no hagas esto, a ti te va a contar como pecado. El Señor no te agrada. Y volvemos a lo mismo, la terminología de pecado se queda corto, porque es, al Señor no le agrada eso de ti, y eso ya es pecado. Amén. Sigamos leyendo un poquito más en el 29. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues
porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena. Tenemos libertad en el Señor Jesús, hay libertad, pero esa libertad no tiene que ser para la libertad pecar. de que todo Un me es libertinaje, la gracia no es para que la hagamos, como dicen algunos hermanos, es gracia que hagamos lo que queremos hacer. No funciona así. Es para que sintamos la libertad. Y claro, van a haber todo me es cuestiones lícito, básicas, mas no todo me edifica. que sería Entonces vengo yo y le pregunto al Señor, Señor, perder el tiempo, preguntar esto al lo Señor, tengo que Señor, hacer yo, esto me dejas hacerlo o no. Y claro, estamos hablando de cosas cuestiones mínimas ya una vez que básicas hemos crecido. ¿Me que entiendes? sería Cosas mínimas hasta que cada uno de nosotros perder tenemos el que tiempo, preguntar al Señor, evaluarnos. Señor, y esto es pecado, Señor, esto lo ¿te puedo agrada? hacer o no. Esto no. Estamos hablando de cosas Esto mínimas lo ya estoy una vez que haciendo hemos bien, crecido. esto no lo estoy haciendo ¿Me bien, entiendes? Hay y cosas eso no mínimas estoy contando. que cada uno de nosotros tenemos que Quiere decir evaluarnos. vuestra conciencia, ¿verdad? Esto, Si Señor, no la te de agrada, otro, pues, esto no, ¿por qué ha de ser juzgada esto mi lo libertad estoy por haciendo la bien, conciencia esto ajena? no lo estoy haciendo Si bien. participo con y eso no agradecimiento, puede ¿por contar qué he como de ser pecado. censurado a causa de aquello Quiere por lo decir cual vuestra doy gracias? conciencia, ¿verdad? Entonces, ya sea Si que no la comáis, de que bebáis, otro, o pues, que hagáis ¿por qué ha cualquier de otra ser cosa, juzgada mi libertad por la hacedlo conciencia todo ajena? para la Si gloria de participo con Dios. agradecimiento, Ahí está. ¿por qué he de ser Todo censurado es a causa lícito. de aquello por lo Sí. cual doy gracias? Todo lo Entonces, ya que sea le que da comáis, gloria a que bebáis Dios. o que hagáis cualquier otra cosa, Amén. hacedlo Entonces, todo para que todo la es lícito, gloria de hermano. Dios. En la gracia Ahí del está. Señor todo se vale. Todo te No. es lícito. Todo Sí. lo que le Todo da, lo que la le da gloria a Dios. Tienes derecho Amén. de hacerlo. Entonces, Ahora bien, es que todo es lícito, tienes hermano. que hacer En la gracia del Señor necesariamente. todo se vale. Porque No. a veces podemos hacer Todo cosas que lo no que nos mandaron a hacer la y gloria a estamos Dios. metiéndonos a hacer Tienes cosas que aunque derecho de parecen hacerlo. buenas, el Ahora Señor bien, nos ha dicho que las hagamos. lo tienes que entonces, hacer no estamos necesariamente. agradando a Dios. y Porque estamos a veces cayendo en podemos ¿qué? hacer cosas En que un error. nos mandaron a hacer No le estamos dando al y blanco. estamos metiéndonos Oye, a hacer no me cosas toca que, hacerlo a mí, aunque parecen eso buenas, no me lo mandaron el a Señor hacer a nos mí. ha dicho que las hagamos Entonces, y ¿por qué lo entonces tengo que hacer? no estamos agradando a Dios Conciencia y estamos cayendo en qué? individual y hablar En un con el error. Señor. No le estamos dando al blanco. Entonces, Oye, dice eso el no me toca 32. hacerlo a mí, eso no me lo mandaron a hacer a mí, entonces ¿por qué lo tengo que hacer? Conciencia individual y hablar con el Señor. El 32 dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Amén. No seamos tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Aquí estamos hablando de los judíos que todavía no han aceptado al Señor Jesús, los griegos en el sentido de los gentiles y la iglesia de Dios que ya son los cristianos. No seamos tropiezo para nadie, hermano. Como cristianos tenemos que ser ejemplo para todos en el mundo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo al mundo. Nuestra moral tiene que ser superior a la moral de ellos. Nuestra ética tiene que ser mayor a la de ellos. Nuestra forma de percibir el mundo, la hermandad, la sociedad tiene que ser mayor a la de ellos. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para que ellos nos quieran imitar a nosotros, no nosotros imitarlos a ellos. Amén. Y entonces es allí donde la iglesia cada vez se va metiendo en más baches. Porque es más fácil hacer una iglesia parecida al mundo que sacar al mundo y meterlo en la iglesia. Ideas e ideologías. Podríamos hablar de muchas de ellas, de lo que te puede contar como pecado, de lo que no te puede contar como pecado, de lo que es una ideología, una filosofía, de lo que es la moral. Pero al final te vas a tener que quedar con lo que el Señor te dice a ti en oración, lo que nos dice a nosotros, lo que nosotros tenemos que mejorar. Podemos ir y preguntarle, pedir un consejo al pastor, a los ancianos, a los demás hermanos, y esto, pero al final tenemos que acercarnos a Él, porque a eso te va a llevar la santidad y la consagración. Amén. Que tengas una conexión y Él te diga, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y no me quiero meter en más ejemplos, hermanos, porque les digo, eso es para otro día. Ya cuando comencemos a tocar más ejemplos concretos de ideologías, filosofías, doctrinas, dogmas de las otras iglesias, cosas que nos enseñan en las iglesias y que luego tomamos que eso es malo hacerlo, eso es bueno hacerlo, eso lo debemos de hacer, eso no lo debemos de hacer. Las ideologías que están allá afuera en el mundo, por ejemplo, las ideologías de género, que pues a veces es dar risa,
ideologías de género, porque pues, digo, da risa con todo respeto, porque hay contradicciones o las ideologías del feminismo. Yo siempre digo, no hay ideología más machista que el feminismo. Solo para hacerlo así claro, para que me entienda, porque no hay ideología más machista que el feminismo, porque no es lo mismo machismo con patriarcado, no es lo mismo matriarcado con feminismo, aunque Dios solo avala el patriarcado. El matriarcado no es avalado por Dios, pero sí existe en el mundo. Y la ideología feminista, nada más así, es más machista. ¿Por qué? Porque el machismo es ver a la mujer como una posesión, verla como un objeto sexual y verla como un área de explotación. Y el feminismo viene y te explica, te dice, no, pues es tu cuerpo. Ok, antes los hombres tenían que invertir mucho dinero en conseguir películas, pornografía, revistas. Ahora nada más abren el Facebook y es gratis. Y esa es mi libertad, porque las mujeres somos libres y hacemos lo que queremos. Pornografía gratis. Antes, sí, yo sé, da risa. Y antes las mujeres supuestamente se recataban y decían con su marido nada más. La mal llamada ola feminista te dice, no, de que ahora también la mujer puede tener sus amantes. Mujer, antes nada más era posesión de un machista. Ahora, teniendo amantes, es posesión de ¿cuántos machistas? 2, 3, 4 machistas. Generas más machismo. Te haces más posesión que mujer. Entonces, hablar de esas cosas es llegar muy profundo, ideologías del mundo, donde en realidad el feminismo, el famoso feminismo, es más machista y hace más machista a la sociedad, porque le da más herramientas al hombre para sentirse más dueño de la mujer. Amén. En cambio, nuestro Dios acepta, Él es el que avala el patriarcado, donde el hombre tiene que cuidar a la mujer, vaso frágil, no como lo enseña el mundo. Pero entonces, solo por seguir otros ejemplos, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a quedar con esto, de que comencemos a pensar y nos comencemos a evaluar individualmente. Así seamos cristianos recién convertidos, así ya tengamos muchos años caminando con el Señor. Pensemos, lo que yo pienso, lo que yo hago, ¿está bien? ¿El Señor se agrada o me cuenta como error? O como decimos comúnmente, ¿me cuenta como pecado? ¿Me cuenta como error? ¿O el Señor está avalando lo que yo estoy haciendo? Amén. Pues hermanos, nos vamos a despedir. Vamos a cerrar hasta aquí el tema de hoy. En entender que para entender la santidad, es nada más para entender la santidad, primero tenemos que entender lo que es el pecado y lo que nos cuenta como pecado. Y una vez que entendamos lo que es pecado, lo que nos cuenta como pecado, vamos a poder entrar en ese lado que es la santidad, la consagración y estar más cerca del Señor. Amén. Oramos al Señor, hermanos, si me acompaña. Padre que estás en gloria, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos con tu palabra, Señor, enseñándonos lo que tenemos que mejorar, Señor, todas las áreas que tenemos que crecer y ser más parecidos al varón perfecto, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, compartiéndonos cada día más, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para encontrar ese error, esa falla, encontrar ese pecado que estamos haciendo, Señor, y que tú nos vas a hacer mejorar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús también te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestra casa esta noche, Señor, y que prepares nuestros corazones para el próximo servicio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén.